Vaya escándalo, amigos. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas en este país como para preocuparnos por las calamidades que nos trae Pedro Sánchez a diario, ahora resulta que tenemos que sumar a su ya largo historial de tropelías una nueva multita ridícula del Tribunal Supremo por saltarse, una vez más, las normas más básicas de lo que debería ser una conducta política ética y, sobre todo, respetuosa con los intereses del pueblo español. Esta vez, el presidente se ha hecho acreedor de una multa de 2.200 euros por vulnerar la neutralidad institucional durante un periodo electoral. ¡Y qué sorpresa! Como siempre, Sánchez está mucho más interesado en aprovechar su cargo para atacar a sus rivales políticos y usar el aparato estatal para su beneficio personal, que en defender los derechos y los intereses de los españoles. ¿Qué más nos tiene preparado este hombre, cuando ya parece que no hay vergüenza que se le escape? Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez está destruyendo España. Este nuevo episodio de Descontrol Absoluto surge a raíz de una rueda de prensa celebrada el 30 de junio de 2023, justo después de una reunión del Consejo de la Unión Europea. En esa rueda de prensa, Sánchez no dudó en elogiarse a sí mismo, porque, claro, no puede dejar pasar la oportunidad, y de paso, aprovechar el momento para descalificar a la oposición, especialmente al PP y a Vox. No estamos hablando de un simple desliz o de unas palabras aisladas, sino de un despliegue total de autopromoción institucional, donde, en lugar de hablar de los problemas reales del país, Sánchez se dedicó a lanzar mensajes electoralistas en un espacio que debería haber sido neutro y respetuoso con todos los actores políticos. Pero, claro, a él le da lo mismo. Lo importante es seguir alimentando su ego y seguir atacando a todo aquel que se le ponga enfrente. Mientras tanto, el país arde. Con una crisis económica que no termina de arrancar, con las familias españolas que sufren para llegar a fin de mes, con los jóvenes buscando salidas fuera de nuestras fronteras y el empleo precario en aumento, Sánchez se dedica a cometer un acto de egocentrismo puro durante un acto institucional que, además, debería estar al servicio del país y no de su agenda personal. Este hombre parece vivir en una burbuja, sin darse cuenta de la realidad que está atravesando la ciudadanía, mientras él sigue su guerra particular contra los partidos que se le oponen, todo con tal de mantener el poder y consolidar su posición. Su actuación no tiene otro nombre, es manipulación electoral en su máxima expresión. ¿Qué tipo de presidente tenemos que aguantar? El Tribunal Supremo no ha dejado lugar a dudas en su fallo, ha ratificado la decisión de la Junta Electoral Central y ha dejado claro lo que todos sabíamos. Pedro Sánchez, como siempre, ha vulnerado las leyes a su antojo para usar las instituciones en su propio beneficio. El Tribunal Supremo ha confirmado lo que era evidente. Sánchez abusó de su cargo para transmitir un mensaje electoralista durante un acto institucional, con el único objetivo de captar votos a favor de su propio partido. Utilizar el Consejo de la Unión Europea, un órgano que debería ser completamente ajeno a las luchas políticas nacionales, como escenario de su campaña electoral es, no solo una falta de ética, sino un abuso de poder en toda regla. ¿Y todo esto con el beneplácito de la Junta Electoral Central? No se puede ser más descarado. En este punto, ya no es solo una cuestión de irresponsabilidad política, sino de manipulación descarada del sistema para hacer lo que le da la gana. Lo que realmente llama la atención es la indignación del pueblo español ante este tipo de comportamientos. Sánchez no solo ignora los intereses de los ciudadanos, sino que, además, sigue utilizando su posición institucional para hacer campaña electoral en lugar de centrarse en los problemas reales del país. Ya no se trata de una simple falta de respeto hacia las leyes electorales, que de por sí es grave, sino de una falta de respeto total a los ciudadanos que están hartos de ver cómo el poder se usa con fines partidistas. Mientras millones de españoles luchan con la inflación, con el empleo precario y con la inestabilidad económica, Pedro Sánchez sigue montando su circo político, en el que lo único que importa es su imagen y su poder. Es absolutamente increíble que un presidente del gobierno con tanta responsabilidad sobre sus espaldas no sea capaz de respetar las normas y de actuar con el mínimo decoro y respeto hacia las instituciones. Al final, ¿qué nos queda? Un presidente que no tiene límites, que no sabe distinguir entre lo institucional y lo personal, que se cree dueño y señor de todo el país, y que usa su cargo público para manipular a la opinión pública a su favor. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que necesitamos? Lo peor de todo, como hemos señalado, es que la multa de 2.200 euros es irrisoria. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con esa multa? Nada. No la va a pagar. Porque para él, 2.200 euros son lo mismo que si le pidieran que pagara una multa por aparcar mal. Esta sanción no le afecta en absoluto, ni a él ni a su gobierno, porque se siente intocable. A fin de cuentas, el verdadero daño no está en esa multa ridícula, sino la falta de respeto absoluto hacia la democracia y hacia los ciudadanos que esperan que sus gobernantes sean ejemplares en todos los aspectos, empezando por su comportamiento ético y transparente.
Es hora de que España se dé cuenta de que no puede seguir permitiendo este tipo de comportamientos. Ya basta de que los políticos usen las instituciones públicas como propaganda electoral y de que las normas sean simplemente papel mojado cuando se trata de Pedro Sánchez y su guerra política. Es hora de exigirles a nuestros líderes que dejen de jugar con las reglas y empiecen, de una vez por todas, a pensar en lo que realmente importa, el bienestar de todos los españoles. Pero, por supuesto, la multa de 2.200 euros es prácticamente una broma. Es como un leve meneíto de orejas, un recordatorio tan insignificante para alguien en la posición de Pedro Sánchez, que parece no tener ningún impacto real. ¿Quién se va a preocupar por una sanción de 2.200 euros cuando se tiene un control casi absoluto de los recursos públicos, y se puede usar esa maquinaria estatal para hacer campaña a tu favor en cada oportunidad que se presente? Es una cantidad tan pequeña, que parece más un precio simbólico por un error que nadie en el gobierno tiene la intención de pagar realmente. ¿Acaso no se da cuenta Pedro Sánchez de que mientras los ciudadanos de a pie luchan por llegar a fin de mes, él sigue utilizando el poder del gobierno y las instituciones públicas para mantener su control sobre el poder y asegurarse de que las reglas del juego siempre se jueguen a su favor? Lo más escandaloso de todo esto no es solo el monto de la sanción, sino que no estamos hablando de un simple error inocente ni de una metedura de pata que cualquier persona podría cometer por accidente. No. Aquí hablamos de un acto deliberado de manipulación electoral en un contexto en el que la neutralidad institucional debería ser una piedra angular para garantizar unos comicios justos y transparentes. Pedro Sánchez, con total conocimiento de lo que hacía, utilizó un espacio institucional de gran importancia para hacer lo que mejor sabe hacer: mentir sobre su gestión, descalificar a sus opositores y atacar de manera sistemática a quienes no están de acuerdo con sus políticas. Lo peor de todo es que lo hizo conscientemente, a sabiendas de que estaba infringiendo la ley, y aún así, se saltó las normas sin pestañear. ¿Por qué? Porque está tan convencido de que el poder le otorga impunidad, que se siente intocable. Sabe que, en su posición, tiene a su disposición recursos públicos que le permiten manipular la narrativa a su favor, y que esas violaciones legales se pueden suavizar con una sanción ridícula que nunca se pagará realmente. Este es el problema más profundo que tiene España hoy en día. Un gobierno que parece estar más preocupado por ganar elecciones que por abordar los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Mientras el país se hunde en la crisis económica, con familias que no pueden pagar sus facturas, personas que sufren la precariedad laboral y una clase media que se ve cada vez más desplazada, Pedro Sánchez sigue en su constante campaña para mantener el poder a toda costa. ¿Acaso no se da cuenta de que está socavando las bases de la democracia? Está desprestigiando las instituciones más importantes del país, que deberían ser los garantes de la justicia, la equidad y la imparcialidad. Pero no, lo único que le importa a Sánchez es mantenerse en la cima, cueste lo que cueste. Si para eso tiene que usar los recursos del Estado para hacer propaganda electoral y violar las leyes, lo hará. El fin justifica los medios, y ese parece ser el lema que guía su actuación. El Tribunal Supremo le ha dicho en términos muy claros: no puedes seguir utilizando tu posición para hacer campaña electoral. Ha ratificado una multa que, repito, es tan ridícula en comparación con el daño real que esta actitud le hace a las instituciones democráticas y a la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, que parece una burla más que una sanción. Pero claro, eso no le importa a Sánchez. Él sabe que mientras mantenga el poder, nada realmente le afectará. El sistema está diseñado para proteger a los que están en la cima, y lo que le ocurre a los ciudadanos comunes que sufren las consecuencias de su incompetencia no es más que ruido en el camino hacia la perpetuación de su gobierno. Mientras Pedro Sánchez se dedica a hacer estos pequeños ajustes, como si la democracia fuera un juego que él puede manipular a su antojo, los españoles seguimos pagando las consecuencias de su comportamiento irresponsable. No solo tenemos que lidiar con una gestión económica desastrosa, con una inflación disparada y un sistema de salud al borde del colapso, sino que, encima, debemos soportar cómo el presidente del gobierno sigue jugando con las instituciones, ignorando las normas y pisoteando lo que queda de la imparcialidad de las instituciones del país. Y mientras todo esto sucede, los ciudadanos son los que siguen perdiendo, pues sus intereses y su bienestar quedan en un segundo plano cuando la prioridad del gobierno es hacer todo lo posible para mantenerse en el poder a toda costa. Este tipo de acciones, aunque se disimulen con un par de sanciones simbólicas, dejan claro un patrón mucho más preocupante: la impunidad política en España. Si alguien, como el presidente del gobierno, puede infringir la ley y salirse con la suya sin que esto tenga consecuencias reales, ¿qué tipo de mensaje estamos enviando a la sociedad? ¿Qué le estamos diciendo a los ciudadanos que cada día luchan por hacer frente a las dificultades, que se ven atrapados en un sistema que, en lugar de protegerlos, los trata como si fueran meros espectadores de un espectáculo político donde las reglas solo las imponen los poderosos? Lo que estamos viendo es un gobierno que no está dispuesto a rendir cuentas.
Pedro Sánchez y su equipo siguen utilizando las instituciones y los recursos públicos como si fueran su propiedad personal, sin importarles las leyes ni la justicia. Para ellos, las sanciones son solo un trámite administrativo que no cambia nada. Pero lo que está en juego es mucho más grande: la credibilidad de la democracia española. Si la ley no se aplica de manera equitativa a todos, si los poderosos pueden burlar las normativas sin consecuencias, el sistema democrático pierde su esencia. El pueblo español, ese mismo pueblo que paga impuestos con el sudor de su frente, merece algo más que un presidente que juega con la ley como si fuera una simple herramienta para mantener su poder. Merece líderes que respeten las instituciones y que, por encima de todo, pongan los intereses de los ciudadanos en primer lugar. Pero mientras no cambie esta cultura de impunidad, España seguirá siendo un país donde el poder se ejerce a costa de la justicia, la transparencia y la confianza de la gente. No es la primera vez que Pedro Sánchez utiliza sus actos institucionales para hacer propaganda personal. Desde el principio de su mandato, ha quedado más que claro que su prioridad no es gobernar con justicia y con el bien común en mente, sino consolidar su propia imagen. Una y otra vez ha demostrado estar dispuesto a pisotear cualquier principio ético o moral si eso significa mantener su posición de poder y asegurar que su imagen sea la que predomine en la opinión pública. Su comportamiento no es solo una falta de respeto hacia las instituciones del Estado, sino una clara evidencia de su falta de compromiso con los valores democráticos y con la responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder. Lo más indignante de todo esto es que, a pesar de la gravedad de sus acciones, la oposición no parece tener la fuerza, ni la determinación, para frenar estos abusos. En lugar de defender los intereses de los ciudadanos y garantizar que las instituciones se mantengan al servicio del pueblo, muchos en la oposición parecen más interesados en sus propios intereses políticos, tratando de mantenerse a flote en medio de un entorno cada vez más polarizado. El resultado de esta falta de acción es un escenario en el que Pedro Sánchez se siente cada vez más libre para hacer y deshacer a su antojo, sin que haya consecuencias políticas reales que lo frenen. Es como si se hubiera creado un círculo vicioso en el que tanto el gobierno como la oposición están más centrados en sus propios beneficios que en lo que realmente importa, el bienestar de los ciudadanos. Mientras tanto, el pueblo, que es el que realmente paga los platos rotos, se queda mirando cómo todo esto se convierte en un triste espectáculo donde se manipula la política para intereses personales. Y es que, si las instituciones del Estado, que deberían ser las garantes de la imparcialidad y la justicia, son usadas de esta manera tan descarada, ¿cómo se puede esperar que la ciudadanía tenga confianza en el sistema? Lo peor de todo es que este abuso de poder no es solo una falta de respeto hacia la ley, sino también una humillación para todos aquellos que, cada día, luchan por que las instituciones sean justas, neutrales y al servicio de todos. Aquellos que trabajan en el sector público, que pagan sus impuestos, que confían en que el gobierno actúe en su nombre, merecen algo más que una farsa política en la que todo se reduce a la autopromoción de un presidente. Es un insulto a todos aquellos que están intentando cambiar las cosas, que están luchando por una política más honesta, más transparente y, sobre todo, más comprometida con la verdad. Y sin embargo, Pedro Sánchez sigue haciendo uso de su posición para seguir manipulando la percepción pública y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta este país. La multita ridícula que se le ha impuesto es solo una muestra más de la falta de responsabilidad que tiene este gobierno. Pero, más allá de esa sanción simbólica, lo que realmente está en juego es mucho más profundo. Es la credibilidad de nuestras instituciones, la confianza del pueblo en sus representantes y la verdad de lo que realmente está ocurriendo en el país. El dinero de los impuestos de los ciudadanos no puede seguir siendo utilizado para pagar el mantenimiento de una imagen artificial, que no refleja en absoluto la realidad. Los recursos del Estado, que deben ser destinados a mejorar la vida de los ciudadanos, están siendo malgastados para hacer propaganda personal, para alimentar la imagen de un presidente que parece más interesado en perpetuarse en el poder que en gobernar para todos. Es hora de que el pueblo tome conciencia de lo que está sucediendo. Este no es un asunto menor, ni una simple cuestión de relaciones políticas. Lo que está en juego es mucho más grande: la integridad de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia. Las instituciones públicas deben ser lugares donde se garantice la equidad, donde se protejan los derechos de todos los ciudadanos, y no pueden seguir siendo utilizadas como una herramienta de autopromoción o como un medio para consolidar el poder de unos pocos. No podemos seguir permitiendo que se conviertan en el escenario de un espectáculo político que no tiene nada que ver con las verdaderas necesidades del pueblo. Es hora de exigir responsabilidades. Ya basta de este juego de manipulación constante, de usar las instituciones para fines personales, de hacer de la política un teatro que solo sirve para alimentar el ego de quienes están en el poder. Pedro Sánchez debe rendir cuentas por sus acciones, y más importante aún, el pueblo debe ser el que marque el rumbo de este país,
no un presidente que ha demostrado que su única prioridad es mantener su puesto a toda costa, incluso si eso significa desprestigiar y manipular las instituciones en el proceso. La política no puede seguir siendo el campo de batalla de unos pocos que buscan perpetuarse en el poder, mientras el pueblo sufre las consecuencias de sus decisiones. Ya basta de que los intereses de unos pocos estén por encima de los derechos y bienestar de todos. El pueblo merece algo más que esta farsa. Merece un gobierno que se dedique a servirle, a mejorar sus condiciones de vida, a construir un futuro mejor para todos. Ya es hora de que se haga justicia, de que los responsables rindan cuentas, y de que los ciudadanos recuperen el control de su destino. Si seguimos permitiendo que este tipo de abusos sigan ocurriendo, el futuro de nuestra democracia estará en grave peligro. Es hora de exigir un cambio real, y ese cambio empieza por demandar responsabilidades y por poner a las instituciones al servicio del pueblo, no de intereses personales.